Hablemos de plata, porque uno siente que también todo empieza a subir, que la gasolina, que el arroz, que esto y lo otro. ¿Y cómo me defiendo? Acomodar la plata, ¿cómo agarro esa platita y la invierto en forma inteligente? Aquí tenemos al asesor financiero Bernard Mesén, hasta que al fin nos conocemos, hombre. Mucho gusto. Ahora Sí. es cierto, estamos en un panorama que dicen, ya ahorita baja el arroz, ahorita a ver, baja la gasolina. Pero en ese ahorita se nos está yendo la vida, ¿verdad? Bueno, primero que todo, la gente más bien está con la ansiedad de y nunca va a bajar esto, ¿verdad? Exactamente. Porque al final el tema es noticia tras noticia y todo para arriba y para arriba y para arriba, y la ansiedad de la gente aumenta aún más. Así es. Y la inquietud en todo momento es ¿y qué va a pasar con el futuro, verdad? Le baja el del súper, baja 2 colones del súper y suben 100 colones por allá. Y dice, pero entonces, muchacho. Sí, el tema es que todas estas cosas pasan siempre. Sí. Pero la gente parece como que no aprende de las circunstancias. Venimos de una pandemia, venimos de problemas de los contenedores, del petróleo, y seguimos tal vez sin prepararnos para ese futuro inminente de cosas, de situaciones complicadas. Pensamos que las cosas siempre van a ser bien y hemos pecado tal vez en la planificación. Y esa falta de planificación nos está convirtiendo de alguna manera en una bomba de tiempo, en ansiedad y en temor. Don Bernán, vamos a proteger a las personas que tienen préstamos de un carro, de una casa, que ya han pagado tal vez un porcentaje de eso, pero no quieren perderlo, pero llega a fin de mes, hijo de puchica, pago esto, pago lo otro y me quedo con ese poquito. ¿Cómo hacemos? Bueno, eso es uno de los grandes ejemplos de estas épocas. Sube el tipo de cambio y entonces la Qué gente terrible, que hombre. tiene deudas en dólares se da cuenta que no tuvo que haber tenido deudas en dólares nunca si no ingresaban dólares digamos, sus ingresos no son en dólares. Exacto. Y ese problema de planificación es el causante de muchas de las ansiedades en este momento, porque efectivamente la gente está pensando siempre que todo va a ir bien. Y pensar eso, pues ser positivo es bueno, pero también uno tiene que tener una posición de esperar una situación adversa y prepararse para esa situación adversa. Qué terrible, porque si usted antes pagaba 100 colones por su casa, ahora está pagando 120, 125. Y esos 25, ¿que dónde los agarro? La gente dice, necesito otra forma de generar más plata. Este es el momento de generar más Sí, plata, bueno, tener otra opción. Obviamente creo que la pandemia nos enseñó un poco eso y uno Cierto. debería de tener siempre la posibilidad de reinventarse, de buscar ¿Qué hago? ¿Qué vendo? otra generación de ingresos para el hogar, pero por supuesto también tener la prudencia de ser mesurado en los gastos, de ordenarme en mis cuentas, de revisar incluso qué estoy haciendo con mi dinero, porque en muchos casos la gente, por ejemplo, ni siquiera invierte y tiene el dinero ahí parqueado y muy probablemente lo que está haciendo es perdiendo dinero que en momentos difíciles podría ayudarle mucho en una situación más compleja. Somos muy dados a vivir coyol comprado, coyol comido, del día a día. Y tal vez nos quedan 2 pesitos y no los ahorramos, ¿verdad? Y es que dicen, no, es que 2 pesitos no los ahorramos. Tal vez esos 2 pesitos nos pueden salvar más adelante. Es que, esa dinámica de no pensar en las situaciones difíciles o no pensar que no siempre voy a tener el mismo ingreso, que no siempre voy a tener la misma salud, el mismo trabajo, hace que uno delegue el beneficio futuro. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos muy poca tendencia a ahorrar, muy poca tendencia a invertir. Planes, por ejemplo, para el retiro son una prioridad ya cuando uno está buscando la jubilación. ¿Y ya para qué? Eso uno tiene que empezar a ahorrar cuando empieza a trabajar, no cuando está terminando de trabajar. Y entonces muchas de estas cosas nos descubren a nosotros mismos en esa situación de hoy para hoy, todo lo gasto porque mañana otra vez voy a tener el dinero. Y esa realidad usted no la puede determinar, ni siquiera la puede asegurar. No, y cuando usted tiene plata o la cosa va caminando, todo está bien. Pero cuando se vienen las vacas flacas, ¿cómo tiene que ser esa actitud ante esa vaca flaca? Decir, bueno, ¿aquí qué hacemos? Sí, ¿O remamos o nos hundimos? exactamente. Primero que todo, por eso decíamos, tenemos como historias muy recientes, como situaciones muy recientes en cuanto al tema de que, por ejemplo, nadie pensaba en una pandemia. Claro, y claro. la gente que perdió su trabajo y tuvo que reinventarse en la pandemia
descubrió que sí hay posibilidades de hacer nuevos ajustes, de nuevos ingresos, pero también hay que determinar mucho esos gastos que hacemos como familia, esos esfuerzos que tenemos que hacer como familia, porque siempre hay posibilidades de tener una mejor administración del dinero. Hay que volverse codo, ¿eh? Hay que agarrar esto y coserse aquí, porque somos muy dados a hacer tiretas, ¿verdad? No, pero muy probablemente tenemos que comprarnos también la felicidad del presente, digamos, ese coyol comido, coyol partido, ese funciona, pero también tengo que pagarme yo mi futuro. Y entonces mi tranquilidad y mi paz, o la felicidad que estoy buscando en el presente, también tengo que procurármela en el futuro. Y la felicidad es pensar en los momentos difíciles, pensar en la jubilación, pensar en que si yo quiero obtener un bien, en vez de tomar un financiamiento que me va a cargar mucho en intereses, ahorrar y comprarme el bien que quiero comprarme. Eso también es pensar en uno. De alguna manera, esa reorganización mental que tienen que hacer las personas para enfrentar todo este montón de noticias negativas, tiene que ir necesariamente en enfrentarse al espejo, decir, bueno, yo quiero ser feliz hoy, sí, efectivo, perfecto, yo quiero tener las buenas cosas y todo, pero también quiero mantenerme en el futuro con todos esos beneficios. Y para mantenerme en el futuro, pues no es que tengo que coserme el pantalón, pero sí tengo que tener algunas previsiones. Hablemos de ese temor de quedarnos sin plata, ese temor que usted dice, la estoy viendo fea. ¿Cómo manejar esa presión, don Bernán? Bueno, esa sí es muy difícil, ¿verdad? Es duro, y es una situación que viven miles de hogares en el país que no tienen empleo regular o que no tienen empleo del todo, pero que sí es algo que tenemos que tener conciencia todos, porque muy probablemente el que la está viviendo en este momento se sentirá muy identificado, pero muchas de las personas que han tenido trabajo por muchos años regularmente piensan que esto nunca va a pasar. Y esa parte de previsión, esa parte de sentirse que el futuro no está siempre al 100%, es lo que le obliga a uno a tener la necesidad de tener algunos colchones, ¿verdad? De sostención o algún sistema para ir resguardándose el futuro, ya sea con seguros, con ahorros, con inversiones, pero tenés que tener esa previsión porque no tenés la bolita de cristal para saber si todo va a salir bien. Y hay personas que están con calculadora en mano porque parece que van a dar el 30% del ROB. Esa platica la agarro. ¿Será que pasa? ¿Sí nos van a dar esa platica? Yo francamente no espero que no que eso no sea una solución alternativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaremos sacrificando esta parte que estamos hablando. Si sacrificamos el bienestar del futuro por tratar de resolver el problema presente, muy probablemente ni vamos a resolver el problema presente porque no va a solucionar todo, o podemos multiplicarlo porque muchas de las personas que están en deudas muy fuertes en este momento y que van a solucionarlo con el ROC, que es para eso, supuestamente, muy probablemente terminen endeudándose otra vez. Y eso porque es un tema que uno tiene que también, reevaluarse, a ver si realmente es adecuado el uso de las deudas de algunas personas. Y después pegarle un golpe a la pensión futura, que ya de por sí está golpeada, porque el régimen obligatorio de pensiones se creó para reforzar el IBM. Entonces, de alguna manera estoy sacrificando también la paz futura. Y entonces, es una alternativa que, bueno, por lo menos en mi caso, no la veo como una alternativa adecuada. La alternativa adecuada es un cambio más radical de uno. Es exactamente estar o prepararse a las situaciones difíciles, prepararse a las guerras, a las pandemias, a la subida de tasas, a la subida de tipo cambio, pensar que eso es posible. Y si eso es posible, entonces tengo que tener ese tema de prever las cosas y buscar las alternativas para ayudar. Digamos que llega ese 30%, me llega esa platita al ROB, ahí tengo esta platita, es un buen momento para reajustar una deuda, decir, bueno, tome el capital y bájeme la tasa. Bueno, porque resulta que en el proyecto de ley que está presentado, usted no le va a llegar el dinero. O sea, ese dinero va directamente a pagar una deuda o sea que usted ni la agarra, ¿verdad? No, ni la ve. Si alguien está haciendo números de que con eso se va a ir para Qatar, esa no es la solución, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es que de alguna manera la posición, cuando uno le explica de esa manera, es que mira, puede ser que ese proyecto se apruebe, pero es para que usted le agarre una plata, se le den al banco, muchas de las personas dicen,
no, la verdad es que no me interesa. O peor, he escuchado personas pensando en decir, bueno, mejor tomo un préstamo antes y después pido la plata, ¿verdad? Claro, le doy vuelta, eso de alguna manera nos descubre que efectivamente la solución, en vez de ser una solución, muy probablemente pueda agudizar el problema. Las discusiones con respecto a la conveniencia o no, pues no vienen en el momento no son el tema de hoy, pero lo importante, más que buscar una tabla de salvación, es qué estoy haciendo yo para salvarme, porque muchas de las cosas son problemas de administración personal o familiar, de gastos hormiga, de situaciones donde no estoy invirtiendo, no estoy ahorrando, estoy agarrando, me entran 100 colones y los gasto los 100, o gasto 120 y uso la tarjeta y gasto 1000, y cuando me doy cuenta tengo una bola de nieve encima que no voy a poder superar ni con el 30% del ROP. Don Mera, usted dijo algo muy interesante, o remamos o nos hundimos en familia. Esos pequeños ajustes que podemos decir, bueno, es que el fin de semana nos íbamos a desayunar a tal lado, si paramos esos poquitos gastos hormiga, ¿va a ayudar al final de mes? Por supuesto que sí, uno comienza a identificar con las personas en sus presupuestos mensuales, hay gastos que uno no se imagina, o sea, hasta dejar conectado los aparatos eléctricos, cierto, y tenerlos ahí, cuando te das cuenta estás ahí recargando tu factura de electricidad. Cuando decían los abuelos, cuando usted se va para la pulpería a comprar los confites, o sea, cuando te das cuenta, en vez de planificar una compra en el supermercado grande, vas y compras todos los días y aumentas el precio porque compras en el establecimiento más cercano porque se te olvidó. Cosas de planificación que hacen que cuando usted comienza a sumar y sumar, se da cuenta que sí había posibilidad de ahorrar, o que sí había posibilidad de tener, digamos, de que el dinero te alcanzara para otras cosas más importantes, porque esa es la otra situación. No estamos priorizando. Y entonces la prioridad es, yo quiero salirme de mi realidad por un momento y voy y hago un paseo y gasto un montón de dinero en un fin de semana, o voy a comprar a un restaurante algo que tal vez pueda haber comprado en la casa, o sea, comida en la casa, perfecto. Aprovechamos las preguntas que nos están haciendo en redes sociales. Don Oscar dice que si el ROP pasa, ¿qué hago con esa plata? ¿Cómo la distribuyo inteligentemente? Bueno, aquí no hay tema. Si el ROP pasa, va directamente a las deudas más importantes, a las que tienen un gasto, los que ¿Se puede vivir en diferentes deudas? Yo lo que tengo entendido, porque el proyecto apenas está como en proceso, ¿verdad? La idea de esto es que las deudas que están ahogando a las familias y a los bienes más importantes asuman ese dinero, ¿verdad? Para la cancelación. En un análisis rápido, si se diera una situación así, uno tendría que pagar las deudas con tasa de interés más alta. Cierto. Y buscar la manera, eso sí, de reinventar su actitud con respecto a las deudas. Muchas de las personas no tenemos una buena relación con el dinero, mucho menos con el plástico, ¿verdad? O sea, la tarjeta de crédito ha llevado a muchas familias a situaciones donde usted pierde su casa, su carro, su trabajo incluso, por una situación donde usted efectivamente no tiene esa relación buena con el dinero. Don Verdad, hay gente que no está tranquila si no tiene una buena deuda y sale de una para meterse en otra. Es como un círculo vicioso. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Por eso les decía que muy probablemente la solución alternativa de entregar el ROP no sería la solución ideal, porque lo que haces es pegarle un empujón a la deuda y la gente tendrían que obligarlos a decir que usted no puede tomar más deudas, ¿verdad? Claro. Pero hay una responsabilidad incluso de las instituciones financieras de revisar que las personas que asumen créditos pues tengan la capacidad y que incluso tengan la educación de poder manejar un crédito, porque hay deudas buenas y hay deudas malas, y en las deudas buenas pues uno tiene que procurarse los bienes como la casa o el estudio, pero cuando te das cuenta que hay que agarrar la tarjeta para comprar cualquier cosa que no es necesaria o que termina haciéndose parte de los chunches de la casa, entonces terminas dándote cuenta que esa bola de nieve que construiste no te está fortaleciendo nada. Don Mario nos pregunta si aceptan lo del ROP. Dice que tiene deuda de tarjeta, de carro, de casa y hasta en el súper. Entonces, ¿dónde pone la bolita? Muy probablemente la tarjeta va a tener la tasa más alta, la tarjeta va a ir de primero. Ahí la pone. ¿Por qué? Porque la carga impositiva, la carga de intereses
Y eso es una situación muy particular de la gente. Muchos tenemos deudas y no tenemos ni siquiera la tasa de interés que nos están cobrando. Y entonces no es lo mismo que te cobren un 10% por el préstamo de la casa a que te cobren un 45% por una tarjeta de crédito. Claro. Y entonces si porque estoy preocupado por mi casa, solo pago la casa y dejo pagar la tarjeta, cuando me doy cuenta de la tarjeta me consumió toda la deuda que tenía con la casa y después tengo el mismo problema. Don Bernard, ya si no puedo, si no tengo cómo salir, no tengo para el carro, no tengo para pagar la casa, es mejor apersonarse. Eso es necesario, ¿verdad? Siempre hay que buscar la institución financiera para buscar una solución alternativa. Obviamente es más importante la casa que el carro, ¿verdad? Claro, hombre. Y entonces... Ahí vamos por prioridades. Exacto. Entonces, en la misma definición de las prioridades de esa atención de la deuda, uno también tiene que priorizar el tema de sus gastos. Claro. Porque al final también, no sé, viene la final nacional, entonces usted tiene que ir de cabeza a comprarse la camisa del equipo que apoya. Aunque usted no tenga dinero, va y se la compra, o se compra la entrada para el concierto. Y al final, usted igual tenía que atender deudas y no las atendió, pero sí se dio la vida. Qué triste el caso del Mundial de Brasil, que por la euforia, un muchacho dijo, me voy para Brasil y tome el tarjetazo y después veo cómo pago. Se quedó sin casa, hombre. Fue a ver el partido. Pero desde que perdió la casa. Bueno, pero el partido lo pasan todos los días en Repretel, lo pueden ver grabado. Y entonces uno tiene... Ahí quedó grabado. Sí, entonces uno podría haberse ahorrado el problema y hubiera tenido la posibilidad de verlo en su casa cuantas veces quisiera. Don Bernard, muchísimas gracias, hombre. De verdad que sí. Hay que protegernos un poquito. Sí. Yo sé que la situación está fea, pero vamos día a día. Sí, yo creo que lo importante es, a pesar de que constantemente nos están diciendo sube la gasolina, sube la tasa de interés, sube el tipo de cambio, la vida sigue. Muy importante controlar lo que uno puede controlar y en adelante pues planificar mejor. Le agradezco su visita, don Bernard. Mucho gusto.